Saludos, mis mortales favoritos. Amos y Hidalgo Acosta por acá. Resulta que a la interrogante, a la inquietud de mis hermanos adventistas respecto a si Jesús guardó el sábado, nosotros como iglesia deberíamos también guardarlo. Digo, porque Jesús es nuestro ejemplo. Entonces, si Jesús lo hizo, nosotros también deberíamos guardar el sábado, nosotros como gentiles. Bueno, decir tal cosa es evidenciarnos como ignorantes de las Escrituras. ¿Por qué? Esto es equivalente a entender que Jesús, cuando Él guardó el sábado, pretendía darnos un ejemplo a todos de lo que debíamos hacer, particularmente con el cuarto mandamiento. Resulta que aquí lo importante es entender cuándo inicia el nuevo pacto. Jesús aparece en la historia de la humanidad porque Él venía en su papel mesiánico a instituir un nuevo pacto, como lo dice la profecía de Daniel, capítulo 9. Jesús mismo dice en la última cena, haciendo alusión a su cuerpo, a su sangre y a su carne, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos será derramada. Es decir, que el momento en que se lleva el sacrificio en la cruz es cuando se inicia el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está vigente a partir del momento en que Jesús resucita, siendo precisamente la resurrección de Cristo la evidencia de que ya estamos en el nuevo pacto. Y Él es la primicia de la promesa de la resurrección. Entonces, los adventistas no han entendido que cuando Jesús guardaba el sábado, el contexto y de hecho el pacto que estaba vigente era el antiguo pacto. Por eso Jesús guardó el sábado, por eso los discípulos guardaban el sábado, por eso Pablo guardó el sábado. ¿Por qué? Porque el contexto era que el antiguo pacto todavía estaba vigente. Ahora la pregunta sería, después de que Cristo resucita, ¿Él resucita como un judío guardador del sábado? ¿O resucita como el segundo Adán? Como bien menciona Pablo. Ahora, vamos a la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 14, y voy a estar leyendo la Reina Valera 2015. Ahora, fíjense lo que va a decir Pablo. Porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos. Esto es muy importante. El nuevo pacto fue concertado en Cristo. El que debía cumplir los requerimientos con el Padre es Cristo. El que iba a efectuar la obra, a instituir el nuevo pacto, el mediador del nuevo pacto es Cristo. Por eso dice, considerando esto, que uno murió por todos. El énfasis está en la muerte, no en que Jesús guardó el sábado, en la muerte de Cristo. Considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para quién, sino para aquel que guardó el sábado. No, fíjense, porque los adventistas tienen esta lógica en su cabecita. Si Jesús guardó el sábado, entonces todos deben guardar el sábado. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pablo, el énfasis es la muerte de Cristo, no la praxis de guardar el sábado en Cristo. El punto no es si Jesús guardó el sábado, el punto es que Jesús murió. Entonces dice, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. No es uno guardó el sábado y por consiguiente todos guardan el sábado. No, ese es el evangelio falso de los adventistas. Pero aquí Pablo nos dice que el énfasis de la obra de Cristo, porque el nuevo pacto está instituido en la muerte de Cristo. Y entonces dice, Él murió por todos, para que los que viven, es decir, los que vienen a Cristo y abrazan la fe del Mesías, ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjense, la iglesia, la comunidad creyente en Cristo se caracteriza porque viven por Cristo. Pero viven en Cristo, pero no en el Cristo antes de su muerte, como pretenden los adventistas. No, dice Pablo, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó.
Vemos cómo la iglesia y Cristo son uno solo a partir de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿dónde queda el argumento de los adventistas? Es que Jesús guardó el sábado. Cabezón. El nuevo pacto no existía todavía. Por eso Jesús guardó el sábado, porque Jesús estaba bajo la ley mosaica. Pero la iglesia vive en el Cristo que murió y resucitó. Es decir, que la iglesia y Cristo son un solo cuerpo a partir de la muerte y la resurrección de Cristo, no antes. El verdadero cuerpo de Cristo está vinculado a ese Cristo resucitado, no al Jesús guardador del sábado. Y fíjense cómo dice el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así hemos conocido a Cristo, y aún si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pablo termina diciendo esto. Nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y si aún alguno de ustedes conoció a Cristo según la carne, ojo, esto aplica en el contexto del primer siglo de Pablo. Si hay alguno de ustedes, dice Pablo, que conoció en vida a Jesús, a ese Jesús que murió en la cruz, si alguno de ustedes lo conoció físicamente, sepan esto, que ahora nosotros conocemos a Cristo no según la carne. ¿Qué está diciendo Pablo? A Jesús lo conocemos como resucitado. Acuérdense que Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y la iglesia vive en un vínculo fraternal, en un vínculo de pacto con el Cristo resucitado. Pero es que Jesús guardaba el sábado. Sí, pero eso era en el antiguo pacto. Jesús no había muerto. El nuevo pacto todavía no estaba instituido. Por lo tanto, era natural y obvio que Jesús guardara el sábado, porque era el pacto que estaba vigente. Así que ese argumento de que si Jesús guardó, por Dios. Seamos serios y honestos con la Biblia.